La Cupido más pequeña. Capítulo 8. Parte 1. ¡Feliz Navidad a todos! Penélope soltó una risita al ver a Chloe Bridgerton de 6 años correr de un lado a otro de la sala con una larga tira de guirnalda plateada arrastrando detrás de ella. El problema era que no estaba muy bien sujetada, así que iba dejando pequeños pedacitos brillantes por todo el piso. Aunque, siendo sinceros, ya daba igual. La enorme sala de Opry Hall era un auténtico caos navideño. Era la primera Navidad de Penélope en la casa de campo de la familia Bridgerton. Bueno, Colin la llamaba casa de campo, pero perfectamente podría haber dicho castillo. La propiedad era inmensa. Tenía varias casitas para invitados más grandes que la casa donde Penélope había crecido, establos en funcionamiento y hectáreas enteras de jardines, bosques y colinas. Era sencillamente un pedacito de paraíso y el escenario perfecto para una Navidad familiar. Con una familia tan grande, abrir los regalos era prácticamente un evento de todo el día. Cada nieto recibía regalos de Santa, es decir, de sus padres, de la abuela Violet y también de un primo elegido en el intercambio familiar. Los hermanos Bridgerton y sus respectivas parejas hacían lo mismo entre ellos. Llevaban más de 10 años intentando convencer a Violet de participar en el intercambio. Solo aceptó una vez y terminó comprándoles un regalo personalizado a absolutamente todos sus hijos y a sus parejas. Desde entonces dejaron de insistir. Colin había intentado convencer a Penélope de participar este año, pero ella se negó rotundamente. Llevaba 6 meses juntos. 6 meses maravillosos, sí, pero seguían siendo solo 6 meses. Aún no estaban comprometidos y vivían juntos. Bueno, eso último estaba a punto de cambiar. El mes anterior, justo cuando Penélope debía decidir si renovaba el contrato de su departamento, Colin le había pedido que se mudara con él y con Chloe antes de que terminara el año. Aún así, a Penélope no le parecía correcto que la trataran igual que, por ejemplo, Simon, quien llevaba casi 8 años casado con Daphne. Aunque no participó en el intercambio de regalos, sí terminó aportando muchísimo al espíritu navideño de la familia. Todo empezó en octubre, cuando Violet le mostró un video de Instagram donde una familia enorme aparecía usando pijamas navideñas iguales. Es totalmente algo que tú harías, Penélope. Y tenía razón. Pasaron horas buscando opciones por internet, pero ninguna terminaba de convencerlas. Así que Penélope hizo lo que mejor sabía hacer. Durante casi todo noviembre se la pasó frente a su máquina de coser, confeccionando la mitad de las pijamas familiares. Violet cosió la otra mitad. Fue muchísimo trabajo, y probablemente el proyecto más grande que había salido de su querido rincón de manualidades desde que comenzó a salir con Colin. Pero todavía ha valido la pena. Aquella mañana de Navidad, toda la familia llevaba puesta la misma pijama roja con copos de Navidad blancos. En algún momento, mientras todos comenzaban a acomodarse para abrir los regalos, Penélope se recargó discretamente en Colin y contempló aquella escena. Niños riendo, adultos conversando, papel de regalo por todas partes. Una familia enorme, ruidosa y feliz, de la que, poco a poco, ella también empezaba a formar parte. Sin decir una palabra, Colin pasó un brazo alrededor de sus hombros y la acercó un poquito más a él. Chloe, la llamó desde el otro lado de la sala, donde estaba sentada en el piso construyendo torres de bloques con Charlie, el hijo pequeño de Benedict y Sophie. ¿Nos traes los regalos de Penny y los míos? Creo que ya es nuestro turno. Después de una búsqueda digna de un detective, Chloe logró encontrar los regalos con sus nombres debajo del enorme árbol que seguía completamente cubierto de cajas y bolsas. Penélope y Colin se sentaron juntos en el sofá mientras Chloe se acomodaba pegadita a Penélope y varios miembros de la familia se acercaban para ver qué habían recibido. Abre tú primero, dijo Penélope con una sonrisa tímida. Todavía le costaba un poco sentirse el centro de atención.
Hacía años que nadie le daba varios regalos en una misma Navidad. Normalmente su mamá la llevaba a comer por su cumpleaños y en Navidad le regalaba exactamente el mismo perfume. Uno que de hecho llevaba casi 5 años sin usar. Colin abrió primero un suéter azul marino tejido completamente por ella. La sonrisa que puso hizo que todo el esfuerzo hubiera valido la pena. Después descubrió la cámara profesional que también le había regalado. Llevaba semanas diciendo que quería tomar mejores fotografías, especialmente de Chloe. Tenía miles de fotos de su hija, pero casi todas eran con el celular. Por eso Penélope había buscado asesoría con Benedict antes de comprarla. Quería asegurarse de elegir una realmente buena. Violet, por su parte, le regaló a Colin un certificado para una tienda de muebles y decoración. Penélope no pudo evitar reír. Era un regalo bastante distinto a los que habían recibido los demás. Con Penélope mudándose pronto con ustedes, explicó Violet con total naturalidad, seguramente querrán cambiar algunas cosas de la casa. Penélope sintió cómo se le calentaban las mejillas. Era extraño, pero también increíblemente bonito que la mamá de Colin ya pensara en ella como parte del hogar. Poco después llegó su turno. Primero abrió el regalo de Violet. Dentro encontró un enorme estuche con hilos de todos los colores imaginables y una fotografía de una máquina de coser nueva. Probablemente habría sido más considerado regalártela antes de pedirte que cosieras 20 pijamas, dijo Violet entre risas. Pero después de todo el trabajo que le hice a la tuya, creo que ya era momento de reemplazarla. Penélope casi protestó. Aquella máquina era muchísimo mejor que la suya y seguramente muchísimo más cara. Intentó decir que era demasiado, pero Violet simplemente le dio un beso a la mejilla y le pidió que la disfrutara. Bueno, suficiente de máquinas de coser, intervino Colin con una sonrisa mientras tomaba la carta de las manos de Penélope. Ahora me toca a mí. Le entregó una pequeña bolsa de regalo. Penélope metió la mano y en cuanto sintió una cajita de terciopelo, el corazón casi se le salió del pecho. No era una cajita de anillo tradicional, era un poco más grande, pero aún así, los Bridgerton eran absurdamente ricos. Quizá los anillos de su familia simplemente necesitaban cajas más grandes. Relájate, susurró Colin soltando una risa mientras le apretaba suavemente la rodilla. No es lo que estás pensando. Ella le dio un codazo completamente avergonzada. Ojalá nadie más hubiera escuchado ese comentario. Por supuesto, sí lo escucharon. ¿Qué creías que era?, preguntó Chloe con el ceño fruncido. ¿Algo feo? Penélope sintió que se sonrojaba todavía más. No, nada, no estaba preocupada por nada. Antes de que Chloe pudiera seguir interrogándola, abrió rápidamente la cajita y respiró aliviada. No era un anillo, era un collar. Una delicada cadena dorada con un pequeño dije en forma de manzana, roja. Perfecto, absolutamente perfecto. Luego Colin le mostró que en la bolsa había otra cajita con distintos dijes intercambiables. Cada uno era una fruta diferente. Era un regalo completamente él. Divertido, tierno, original y elegante al mismo tiempo. Gracias, murmuró antes de besarle la mejilla. Me encanta. Yo te amo. La tomó suavemente del mentón y en lugar de aceptar el beso en la mejilla, buscó sus labios. Penélope todavía se ponía un poco nerviosa besándolo delante de Chloe y de toda la familia Bridgerton. Normalmente Colin respetaba esa pequeña timidez, pero esta vez no. Había algo distinto brillando en sus ojos azules. Algo mucho más grande que un simple intercambio de regalos. Algo que hizo que Penélope recordara por un instante el verdadero motivo por el que aquella cajita de terciopelo la había puesto tan nerviosa. No porque no estuviera lista para responder cierta pregunta, sino porque si algún día llegaba esa pregunta, no estaba segura de querer responderla frente a toda la familia.
Colin y Penélope dejaron a toda la familia en Aubrey Hall unos días antes para regresar a Londres y terminar la mudanza de Penélope a la casa que él compartía con Chloe y por supuesto con Cleopatra. Ella ya había dejado prácticamente todo empacado en su departamento, así que solo quedaba supervisar a la empresa de mudanzas, que Colin insistió en contratar y pagar, mientras trasladaban todas sus cosas hasta Bloomsbury. Cuando el último de los trabajadores salió cargando la última caja, Penélope se quedó sola por un momento en aquel departamento, ahora completamente vacío. Había vivido allí 4 años. No era el lugar perfecto, pero sí había sido el primero que realmente sintió como suyo. Podía decorarlo como quisiera. Podía andar despeinada sin que su mamá le dijera nada. Podía quedarse viendo televisión hasta tarde o desayunar algo dulce sin escuchar una sola queja. Entre esas 4 paredes había aprendido a convertirse en la mujer independiente y segura que era ahora. Y aunque estaba inmensamente feliz por el siguiente paso que estaba dando con Colin y por integrarse todavía más a la vida de él y de Chloe, despedirse de aquel pequeño hogar seguía doliendo un poquito. Después de recorrer el departamento una última vez con la mirada, dejó las llaves sobre la barra, tal como le habían indicado. Por un instante pensó que Colin subiría a buscarla o a preguntarle por qué estaba tardando tanto, pero no lo hizo. Se quedó abajo junto al coche, y curiosamente ella agradeció ese gesto. Colin era un novio increíblemente atento, pero también sabía cuándo darle su espacio. Al llegar a la casa de Bloomsbury, ambos comenzaron a indicarles a los encargados de la mudanza dónde debía de ir cada caja. Penélope había vendido o regalado la mayor parte de sus muebles, ya que la casa de Colin estaba completamente equipada. Lo que realmente había que acomodar eran sus cajas de ropa, libros y objetos personales. Estas pueden ir al sótano, dijo al ver entrar varias cajas marcadas con un gran letrero que decía Rincón de Manualidades. Colin leyó la etiqueta y negó con la cabeza. No, esas van arriba, por favor. Penélope frunció el ceño. Arriba. No entendía por qué. Había muchísimo espacio en el sótano para guardar todo aquello. Incluso estaba pensando en comprar unos estantes para organizar mejor sus materiales. Quiso preguntarle, pero Colin enseguida comenzó a hablarle de la cocina y cómo reorganizarían los gabinetes para hacer espacio para sus moldes, utensilios y cosas para hornear. Entre una caja y otra terminó olvidándose por completo del tema. Cuando los trabajadores finalmente se marcharon, Colin sonrió satisfecho. Bueno, esa parte ya quedó. Ahora solo falta desempacar todo y encontrarle un lugar a cada cosa. Penélope soltó una risita. Sí, solo eso. Él caminó hasta ella, apoyó las manos en su cintura y la acercó suavemente a la pared. O podríamos dejar las cajas para después y empezar a inaugurar esta casa como se debe. Ella soltó una carcajada. Eso solo se hace cuando la casa es completamente nueva. Para mí sí lo es, respondió con una sonrisa traviesa. Se siente completamente distinta ahora. Penélope rodeó su cuello con los brazos y suspiró. Gracias por todo lo de hoy. No tenías que contratar una mudanza, pero nos facilitó muchísimo las cosas. Claro que sí. Él dejó un beso suave junto a su mandíbula. Colin, ella sonrió. De verdad deberíamos avanzar con las cajas. La cocina sigue a medias. Ya tendremos tiempo de descansar después. Él levantó una ceja. ¿Descansar? Sí, respondió entre risas, pero primero me ayudas a desempacar. Colin le dio un beso rápido. Entonces empecemos arriba. La tomó de la mano y comenzó a subir las escaleras. Pero la cocina, protestó ella señalando hacia abajo. Él simplemente sonrió. Confía en mí. Penélope pensó que iban rumbo a la habitación principal. Sin embargo, Colin siguió subiendo hasta el tercer piso. ¿Qué estamos haciendo? Él apretó suavemente su mano. Es una sorpresa. El estómago de Penélope dio un vuelco. De inmediato recordó aquella Navidad, cuando creyó que la cajita de terciopelo escondía un anillo. No, no podía hacer eso. Acababan de mudarse juntos. Todavía necesitaban...
Todavía necesitaban tiempo para adaptarse a vivir bajo el mismo techo, los 7 días de la semana. No tenía sentido apresurarse. Intentó convencerse de ello durante el camino, pero en cuanto Colin abrió la puerta, entendió que había otra razón por la que muy en el fondo sí imaginaba un futuro con él.